Buenas chicos, pues aquí os traigo los brackets de la Champions, que va a empezar ya el 31 de este mes de septiembre. La verdad, creo que os va a molar. Voy a comentaros también dando mi opinión. Y también un usuario de Twitter ha puesto unos datos súper interesantes, gráficos, ¿no? Recopilando toda la información de lo que se extrae del meta, que creo que vais a poder aprender mucho, porque explica mucho lo que está pasando en las partidas competitivas. Así que nada, espero que disfrutéis mucho el vídeo. Y una cosilla más, estoy ahora mismo en directo en twitch.tv Hitboxking viendo batallas de gallos. Me metisteis hace unos días en esto, no tengo ni idea, pero me estoy dejando asesorar y hacer coaching por vosotros para ver batallas y me estáis explicando todo. Así que sé que no tiene mucho que ver con Valorant, o sí, porque hay una especie de publicidad cruzada, pero bueno, os espero en directo en twitch.tv Hitboxking. Pasaros, pues si queréis estar un rato conmigo viendo batallitas de gallo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, pues vamos a empezar con los grupos. Ya he soltado los grupos de la Champions, voy a dar mi opinión al respecto. Hay cuatro grupos. Grupo A, que es donde está Leviatán, contra Liquid se enfrentaría en el partido inaugural. Luego Paper Rex y Edward Gaming, ¿vale? Edward Gaming es una incógnita, no se sabe por dónde va a tirar. Dice que va muy fuerte, pero hasta que no lo vea con un choque fuera de su región no voy a opinar. El grupo me parece difícil. Creo que Leviatán lo tiene chungo, pero creo que se puede lograr. Creo que Leviatán va fuerte y no sería la primera vez que Liquid pierde. Así que y pechea, así que yo creo que se puede, aunque ya os digo que es un grupo difícil. Respecto al grupo B, sinceramente me parece el grupo más fácil. Creo que la competición está bastante nivelada en cuanto a grupos, pero el B para mí es el más fácil, si hay que destacar uno como fácil. Tendríamos a Optic contra Boom, Z contra Loud. Yo entiendo que pasarían Loud y Optic. Creo que son los que pasarían. Los otros son equipos de Champions, pero creo que estos dos están un poco por encima. Luego iríamos al grupo C, que es el grupo de Crew. Tendríamos un FPX contra Crew y luego un Exet contra Sersia. Es un grupo que también me parece difícil. Creo que Crew lo tiene muy difícil contra FPX. Posiblemente es de los favoritos a ganar la Champions, así que me parece que es un partido muy difícil para Crew. Vamos a apoyar todos. Y luego el Exet contra Sersia. En principio debería ganar Exet porque es el claramente favorito. Entonces, este grupo también parece difícil porque todo apunta a que deberían clasificarse tanto FPX como Exet, ¿vale? Pero bueno, aquí puede pasar la épica. Luego vamos con el grupo D, que también me parece un grupo también difícil. Tendríamos DRX contra Furia y Fnatic contra 100 Thieves. DRX me parece que es un equipo que siempre va en línea ascendente. Creo que va a ganar sobrado a Furia. Y luego Fnatic contra 100 Thieves, que los dos me parecen equipos muy fuertes. Así que ahí entiendo que yo creo que va a ganar Fnatic, pero bueno, me parece que hay tres candidatos a que pueden ganar perfectamente el grupo. Es decir, por conclusión, creo que el grupo A, C y D son difíciles y el B es un poquito más fácil, pero en general me parece que está bastante bien equilibrado todo lo que son los grupos de la Champions. ¿Qué pensáis vosotros? Porque la verdad creo que esta es la opinión mayoritaria, pero me gustaría escucharos. Luego, por otro lado, he visto un usuario que se llama Zukestats, que está mostrando datos con unas gráficas que se llaman los diagramas de Chord, que son diagramas que interrelacionan agentes. Me parecen súper interesantes para que entendáis un poquito más el meta, bueno, entendamos, yo incluido, porque lo que hace con estos diagramas es conectar los picks de cada agente con otros picks. Y ahí está la cuestión. No es qué agente se ha utilizado más, sino qué agente se ha utilizado más cuando se utilizaba otro. Y ver las conexiones entre los distintos agentes. Y curiosamente te da muchísima información súper valiosa del meta. Aquí tenemos la pantalla general, en la que pone que está basada en NA, en el ECQ de NA. Luego saca datos también de otras regiones, pero vamos a detenernos en estos. Y lo que aquí destaca, pues evidentemente la participación mayoritaria y prácticamente unánime de Chamber, que se ha piqueado una barbaridad con un 84% de pick rate. Él dice que ha dominado claramente la LFQ, creo que esto es obvio por, bueno, el personaje, la LFQ no tenía el nerf, tampoco creo que cambie muchísimo con el nuevo cambio, ¿no? Con el nuevo nerf, pero bueno, que dice que domina en ataque y defensa, esto lo teníamos claro, pero lo más curioso de todo es que, si os fijáis, sus interconexiones son esencialmente con los mejores iniciadores, ¿vale? Que serían Keio, Fate y Sova, y también con los mejores controladores, que serían Omen, Viper y Brimstone, ¿vale? Ahora hablemos de cuáles son los mejores y tal, pero esto claramente es el perfil, porque antiguamente, antes de que saliera Chamber, era así. Es un perfil de duelista. Los duelistas suelen tener muy buenas conexiones contra los habilitadores, que serían los iniciadores, y contra los smokers, que también son habilitadores, porque al final te están smokeando para que tú puedas entrar. Y fijaos cómo realmente ya los propios datos nos informan de que Keio actúa como un duelista y le tienen que habilitar, y por eso tiene tanta relación con estos agentes. Súper curioso. Pero bueno, seguimos. Luego aquí dice una cosa súper guapa, ¿no? Habla sobre, bueno, cuánto es el pick rate de los smokers. Aquí hay un dato maravilloso. Podéis ver, el pick rate de Viper está en el torno al 50%, que es muchísimo, es decir, es el agente, el smoker más
piqueado, y luego tendríamos a Omen con un 34, Brimstone con un 21 y Astra con un 6. Astra se ha quedado un poquito desplazada, pero se sigue utilizando. Lo más curioso es que el pick rate de Viper está muy claramente influenciado porque Viper en Icebox y en Breeze prácticamente se piquea siempre, tiene un 100% de pick rate, por lo lógico, ¿no? Por lo habilitada que están esos mapas. Pero es que luego, con este meta que se está imponiendo ahora un poquito en algunas regiones de ahí doble controlador, Viper siempre está en ese pack de doble controlador. Es decir, que cuando ves que un buen equipo profesional te saca un doble smoker, Viper siempre suele estar, o siempre está, de hecho, en los datos de NEA. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es el mejor strongholder. Viper a día de hoy, como smoker, es la que mejor puede holdear una bomba. Lo hace también Astra, sí, pero no genera daño. Entonces lo que hace Viper es que mete los debuffos, te mete la vulnerabilidad, te hace mucho más daño, controla la larga distancia, es muy sostenible el daño que puede generar, tiene los dos mollies, está muy fuerte, ¿no? Entonces por eso se mete mucho como doble controlador, lo cual está bastante bien. Luego otro dato que os va a sorprender, que está muy chulo, es los iniciadores. Creo que se empieza a ver algo que Tacolilla ya enunció, que es lo fuerte que está aquello, prácticamente fuerte, en la línea de, oye, te vamos a nerfear, digo yo, porque la verdad, los pick rates de aquello son 77%, 53% de Fate, Sova 44%, Breeze 20% y Sky un 4%. ¿Qué nos dicen? Nos dicen básicamente que estamos en el meta de los iniciadores, ¿vale? Eso es lo que nos están informando los datos, básicamente. Es un meta en que hay mucho iniciador en las partidas, se está descubriendo lo fuertes que están y lo que habilitan al juego, ¿no? Ahora que los duelistas han perdido un poquito de fuerza con el nerfeo de Jet y demás. Y bueno, el más jugado por muchas razones. Primero, porque tiene flash muy buenas, porque evidentemente el problema aquí de por qué Keio está tan jugado es que la gente compara un Keio con una Fate y un Sova y no tiene nada que ver. Cuando tú piqueas un Keio no es como un iniciador que busque información. Esto lo explico en muchísimos vídeos, incluso lo expliqué en la guía de Fate. En cambio, Fate y Sova sí que se comparten entre sí, porque tú puedes elegir entre piqueas una Fate o piqueas un Sova, porque los dos son gadeadores de info, es decir, están buscando constantemente info y por tanto son como alternativos. En cambio, Keio no se coge por eso. Keio se coge porque tiene buenas flashes, porque además tiene el silencer, que es pues una función que solo tiene él, ¿no? La de silenciar. Además que tiene un perfil muy variado, te sirve como entry, te sirve como duelista, te sirve como habilitador, te sirve como flasher, es que es brutal. Entonces es por eso una de las razones por la que Keio está tan arriba en porcentaje, porque hace una función que el resto no hacen y encima que la función que se busca de los que gadean info está compartida entre Fate y Sova y por eso ahí el porcentaje está tal. Luego Breach está un poquito más bajo, pero se sigue utilizando con 20% y Sky prácticamente pues está desaparecida, al menos en NEA, y bueno, se sigue viendo evidentemente, pero yo creo que se está dejando ya ver que a lo mejor no está a la altura de sus dos análogos que serían Fate y Sova. Y luego termina con un dato que también me gusta mucho, que es combinaciones frecuentes que se pueden ver de dos usuarios de iniciador y controlador y lo que podría indicar, ¿vale? Es decir, dos personajes que vas a ver mucho en el juego. Uno es Brimstone y Breach, que están muy conectados. Él dice que es básicamente que por los mapas con carriles y mapas pequeños, yo me inclino más que mapas por carriles, por mapas pequeños, por carriles también, pero sobre todo mapas pequeños, porque al final sus dos ultis son muy útiles y también todo lo que consiguen agregar, ¿no? Además, los botten evidentemente son importantes para Breach porque puede tirar muy bien los stuns y las flashes y tal, y la baliza de Brimstone para atravesar esos cuellos de botella, pero en general, sobre todo, mapas así como más pequeños, ¿no? Como por ejemplo puede ser, yo que sé, Fracture, ¿no? Pero ese combo de Brim Breach, la verdad, crea mucha sinergia y está muy bien. Se ha utilizado un 14% de las veces. Luego tendríamos un Viper Cayo, que es un 41% de pick rate. Dice que los dos, bueno, que esto se justifica porque en Breeze y en Icebox prácticamente se piquean siempre. Y Viper, el muro de Viper es muy fuerte, estoy de acuerdo, y Keio sirve para counterearlo. Entonces la gente se pide el Viper porque es muy fuerte y luego dice, oye, pues también me obliga a meter un Keio porque tengo que counterearlo. Así que eso está muy más Keio, por todo lo explicado también. Es un buen counter contra Viper por su pop flash, ¿no? Porque permite atravesar muy bien los walls, que esto contra otros smokers no se puede atravesar tan bien, como os explico muy bien en mi página web de Valostrats. Y luego finalmente tendríamos un Omen y un Fate con un 29%, y dice que los dos están muy fuertes en mapas con mucha elevación. Sí, desde luego Omen porque se va a poder ir tepeando y engañando, y luego también puede utilizar sus one ways, y luego también Fate porque evidentemente pues puede utilizar sus lineups en tejados y demás. Y yo concretaría aquí también en aquellos mapas donde Omen puede hacerse muy fuerte utilizando su paranoia para ciertas zonas que son como muy alargadas y que son muy difíciles de atravesar, ¿no? Pero en definitiva, creo que son stats muy bonitos que enseñan bastante del juego. Espero que os hayan gustado y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Se os quiere mucho y no olvidéis dejar la suscripción al canal.